casa a un ciudadano sin indemnizarle. Y cualquiera haría lo mismo ante un trato injusto, opinaba un jurista. Pero claro, es que a este señor llamaron a su puerta y le dijeron: dentro de una semana te tienes que ir, porque lo siguiente que vendrá es un bulldozer a tirarlo que vamos a construir una fábrica. Te tienes que ir, y punto. Y él asesinó a Gandhi, ¿no? Toda esta campaña supuso esto, que el preso fue ejecutado, pero la presencia de la pena de muerte en China es terrible. Los datos hablan de aproximadamente no hay datos oficiales, de 1000 ajusticiamientos, 1000 penas, se ejecutan 1000 penas de muerte en China, según Amnistía Internacional, aunque insisto, no hay cifras fiables. Esto también es una realidad de la China, que está por encima del interés económico y que está por encima del negocio y que está por encima de lo que nos pueda parecer, ¿no? Y además la justicia paralela del comunismo chino. Es decir, el Partido Comunista Chino tiene su propia policía, y cuando ingresas en el Partido Comunista Chino son ellos los que se encargan de aclararte las dudas, que puedas tener dicho, aclararte las dudas, entre comillas, ¿no? Hay tortura, hay cárceles que no son conocidas, etc., porque el hecho de pertenecer al Partido Comunista requiere una limpieza, ¿no? Hay también pornografía infantil, que se está desarrollando ampliamente en China, y aquí tienen el caso de Global Times, les recomiendo que lo vean de vez en cuando, es el canal oficial del gobierno, está en inglés, pero este hombre, que fue hace 21 años ejecutado, hoy sus padres han sabido que fue inocente, es decir, que no era, que fue ejecutado de manera porque hubo que dar un escarmiento y por lo tanto, bueno, aquí tienen a la familia planteada. Esto es también la China de hoy, ¿no? O el curioso modelo de trasplantes que tenía China, y es que cuando ejecutaban a un tipo joven, cuando lo ejecutan es muy rentable quitarle los órganos, ¿no? Era obligado que dieran los órganos. Entonces, claro, la política de trasplantes de órganos en China animaba bastante, porque, insisto, en fin, todos los órganos eran aprovechables. Al quitarle la vida a un tipo en unas condiciones objetivas, pues podías aprovechar todos sus órganos. Esto es también la realidad de un país que va de esta manera. O este caballero es un alto jefe comunista que aparece en estas imágenes, de repente, pues por haberse llevado 3,5 millones de dólares, pues es condenado a pena de cárcel, ¿no? Es una especie de jefe provincial del Partido Comunista, ¿no? Y aparecen estas imágenes, de repente este tipo pues aparece así en los telediarios y ya es condenado al ostracismo hasta de por vida, ¿no? Estas son las cosas. Luego, la cantidad de población que vive fuera, como ustedes saben, esto ya lo conocemos. En el sudeste de Asia viven 33 millones, en Europa 1,4 millones. Estos un poco son los datos actualizados de los chinos que están en la emigración y que no pueden volver, ¿no? La emigración interior además es enorme, ¿no? Siguen emigrando además por razones culturales, el tema del comercio, por ejemplo, y cómo no, como en cualquier dictadura, o como el rey de Marruecos, por ejemplo, aquí Moreno está muy contento de las divisas que los emigrantes marroquíes que trabajan en Europa mandan a su país continuamente. Son una magnífica entrada de divisas, como son también las que envían los chinos a su país, allá donde estén, ¿no? En España hay aproximadamente 200.000 chinos, que se sepa, tampoco hay unos datos muy fiables, pero esta es un poquito la realidad. Y bien, vamos a hablar más de China, porque, insisto, puede que aquí estemos ante un conflicto bélico que puede surgir en cualquier momento. Y temas de China, les recuerdo, Filipinas, Malasia, Vietnam, Camboya, Taiwán y, por supuesto, la China continental. Taiwán, ya conocen ustedes que en 1949 Chiang Kai-shek se atrincheró aquí en la isla de Formosa, como se llamó, y ayudado por los Estados Unidos, Mao Zedong no logró entrar, pero jamás en la vida China ha reconocido a Formosa, y de hecho en 1979 Estados Unidos rompió relaciones con Taiwán y abrió relaciones diplomáticas con China. Recordarán ustedes el tema de los jugadores de ping-pong con Nixon, ¿no? Los que sean más mayores, etcétera, ¿no? Orlando no se acuerda, pero es un poco el tema, ¿no? Es decir, y se produce ahora la situación de Taiwán, que, es decir, la política de una China única es intocable para los chinos, ¿no? Entonces, de repente este caballero, Li, que es curioso, este es el desfile que se produjo hace un mes, además lleva los micrófonos en el coche, salen del tejado del coche, del techo del coche, y bueno, pues nos enseñan armas de este tipo, un sofisticado ejército que se va desarrollando y que a lo que no le afecta la crisis, ¿no? Por ejemplo, fabrican sus propios drones, bastante útiles.
la mayor parte con tecnología israelí. Por otra parte, los israelíes dicen que no, pero es tecnología israelí. Y bueno, la ralentización económica no frena el auge del gasto militar chino. Es decir, aunque haya habido una ralentización, el auge militar chino no ocurre. Entonces, pues tenemos presencia naval. Esta es una visita, por ejemplo, a Sydney. Sydney está relativamente cerca de los chinos. Y es curioso, por ejemplo, un nuevo caza invisible de China, el J-20. Este caza invisible es de la más alta calidad, pero a mí lo que me llama la atención es que no se cortan, es decir, porque el Twitter, como les he dicho, oficial, en el Twitter oficial, en vez de poner una montaña o la muralla china o la gastronomía, es el nuevo caza, ¿no? Es decir, esta es la imagen que está dando China ahora mismo en el canal oficial de información de los chinos aparece el nuevo caza, ¿no? Que es curioso, lo he puesto aquí para que entiendan que este caza invisible del grito de China está a la altura del F-18 norteamericano, etcétera, y que está desarrollando de esta manera, ¿no? Y de repente, pues China ha empezado a generar una gran muralla de islas artificiales. Y teóricamente, con la excusa de ayudar a la navegación, zona de tifones, como ustedes saben, y hay grandes zonas que están muy desarboladas, pues vamos a hacer islas artificiales de ayuda a la navegación, de colocar envío de señales para que la gente sepa que vamos aquí, ayuda, etcétera, pero en el fondo se están construyendo instalaciones militares muy importantes. Aquí esta es una foto aérea mandada por los norteamericanos, todo esto son barcos trabajando, y aquí donde no había nada están desarrollando islotes artificiales. Esto lo está haciendo también Vietnam, por ejemplo, está desarrollando en su costa muchos islotes artificiales. Es decir, China disputa la soberanía sobre islas como Japón y utiliza arrecifes para construir aeropuertos, puertos e instalaciones militares en la China meridional hasta las costas de Filipinas, Malasia, Indonesia y Vietnam. Y es una versión asiática de la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, decían. Y los americanos invadieron la isla de Granada como el que se toma café, ¿no? Pues ellos, y les sirve para enfrentarse a Estados Unidos y la vigencia del derecho internacional. Vamos a ver un vídeo ahora muy curioso, que es de una serie que a mí me gusta mucho, se llama Madame Secretary, que es una serie que la pueden ver ustedes en sus habituales sitios, y si no, pues les digo dónde. Un momentito. Entonces, aquí esta es una secretaria de Estado, lógicamente la estaba emulando a Hillary Clinton, y que se produce una crisis precisamente con un grupo de chicos que son ecologistas que ocupan una isla de China. Entonces ellos se tienen que ocupar de liberarlo y los chinos los retienen, y además los retienen como espías porque consideran que ese islote ya es territorio chino. En realidad estaban allí haciendo unas fotos, pero el equipo de ella, no aparece en la protagonista, el equipo de ella cuenta por qué es tan importante el mar de China. Es decir, por qué es así. Entonces cuando lo vi y me acordé, digo, pues mira, vamos a ver el vídeo, por favor. Insisto el mar del sur de China es uno de los puntos más calientes del planeta. ¿Qué demonios hacían allí esos chicos? Protestar por su destrucción. Y no se equivocan. China construye esas bases para reafirmarse en que es dueña de todo ese mar, pero ¿por qué? Petróleo y gas. Comercio. La pesca también es muy buena. 11.000 millones de barriles bajo el mar del sur de China. Eso es lo que China quiere. ¿De qué estamos hablando? Quieren controlar los 5 millones de dólares en carga que lo atraviesan cada año. 1,2 llegan aquí porque ahora se lo compramos todo a China. ¿Queréis jugar a los números? Bien. Son 1.300 millones de habitantes con una de las pesquerías más grandes del planeta en su patio trasero. No digo más. Las tensiones han aumentado no solo con Estados Unidos, sino con los vecinos de China en ese mar. Es un polvorín. ¿Y qué hacían allí esos chicos? Exacto. ¿Qué? Por supuesto, pues los chicos los liberan, los americanos siempre ganan, perdón. Pero aquí, bueno, es un poco una explicación bastante sucinta, y por eso me gustó de que vean ustedes de qué estamos hablando. Es decir, que el mar de China, una extensión muy amplia, tiene una de las grandes pesquerías y sobre todo la riqueza en hidrocarburos, que al final viene a ser lo que manda, ¿no? Y por lo tanto ese es un tanto el tema de lo que estamos hablando, la capacidad que tiene China de controlar esa zona del sur de China. Y no olvidemos, ahora lo veremos, el gran aliado norteamericano que sigue siendo Japón. En unos días, creo que es el día 24, por primera vez en la historia, el primer ministro japonés va a visitar, ponlo en cualquiera, Javier, ya lo paso yo, no te preocupes, aquí mismo, no te preocupes, y lo paso. El primer ministro, lo vamos a ver ahora. Aquí teníamos al pedazo de caza y las islas artificiales que les estaba comentando,
este tema y, por ejemplo, el acuerdo de China con Malasia. Si tienen ustedes en la cabeza el mapa, China y Malasia ocuparían prácticamente un tercio ya del mar de China. Este es el acuerdo, y también el presidente Duterte de China también anuncia la separación y tal, y por lo tanto aquí en esta magnífica, fíjense qué bonita foto tiene el señor Lee en su despacho, en Filipinas anuncia que se aleja de Estados Unidos para aliarse con China en busca de beneficio económico. Pero si suman Malasia, Filipinas y China, es prácticamente el círculo que deja aislado primero a Taiwán y por el norte a Japón, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esto es lo que puede ocurrir de aquí adelante, que sea Filipinas como encargado de China del que genere un conflicto con los Estados Unidos, ¿no? Tenemos a Vietnam, que también en el sur de China está desarrollando sus propias infraestructuras, sus propias islas artificiales, como bases militares, aeropuertos, etc. En el fondo es lo que en Taiwán también lo plantea, y Taiwán, su capacidad de resistencia se ha mermado porque todo indica que los Estados Unidos también van a retirar parte de su efecto, y ahora hablaremos de ello tranquilamente. Les recuerdo que China es miembro permanente de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por tanto tiene capacidad de veto. Es importante que lo tengan en cuenta, por ejemplo, con el tema de Siria, que siempre ha votado con Rusia, hasta que deje de votarlo. Y también habrá que ver si esto puede ocurrir en un próximo, ¿no? Por cierto, que entre los miembros no permanentes está España, que estará también durante todo el año 2017 tranquilamente, ¿no? Y bueno, pues Japón rápidamente ha ratificado el acuerdo de libre comercio al anunciar el señor Trump que no, porque le interesa el acuerdo con el Pacífico, y pues el mandatario japonés irá a Pearl Harbor en los días 26 y 27 próximos, irá a Pearl Harbor por primera vez después de lo ocurrido, que tuvo lugar a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en diciembre del 41, con la destrucción de gran parte de la flota norteamericana. Luego se ha sabido con el tiempo que la más importante flota norteamericana casualmente había salido el día antes de maniobras, ¿no? Y que había ya un cierto conocimiento para que esas oleadas de aviones de combate que llegaron a Pearl Harbor recorrieran más de 1000 kilómetros sin que nadie se diera cuenta, ¿no? Pero bueno, el caso es que se provocó este desastre de Pearl Harbor, que fue así, y que acabó pues con este icono. Esta es una de las fotos más desarrolladas. Este es el monte Suribachi en Iwo Jima, que Iwo Jima es el primer territorio japonés que toman los norteamericanos, es decir, por primera vez pusieron sus reales en el territorio japonés, que fue el principio del final de la Segunda Guerra Mundial, que como ustedes saben concluyó con 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45. Pero realmente esta idea, esta foto que vemos aquí de estos hombres, por cierto, 2 de ellos murieron al día siguiente, y que todavía está en Washington, al lado del cementerio de Arlington, que es muy, muy bonito verlo. Pues esta foto refleja cómo puede producirse un conflicto parecido en el momento en que alguien considere que está en nada, porque los japoneses juraron que nunca nadie pondría un pie en su suelo. Iwo Jima era el primer sitio, y además era la excelente plataforma, y por eso más de 10.000 hombres murieron, norteamericanos, porque se convirtió en el gran portaaviones. Era una isla que estaba en medio del Pacífico, y a partir de ahí se construyeron aeropuertos y infraestructuras que permitió, entre otros, la continuidad hasta la destrucción total del Japón, ¿no? Y que, si salvando las distancias, puede ser un conflicto parecido por lo estratégico que supuso Iwo Jima y esta historia del monte Suribachi. Aquí, por ejemplo, tienen la Global Times, esto es de antes de ayer, cuando dice "If Tokyo has not yet determined to fight", dice si Tokio no quiere tener una guerra con China, que deje de hacerse el chulo, básicamente, es lo que viene a decir así, que deje de bromear o que deje de decir tonterías, ¿no? Y esto es lo que dicen los chinos, ¿no? Pero el pasado sábado, 2 aviones F-15 se acercaron a la frontera china y le lanzaron bengalas de advertencia, F-15 japoneses. Esto fue el sábado pasado. Las bengalas de advertencia es lo que han dicho los japoneses después de empatar con los chinos. Probablemente intentaron derribarlos, y podríamos haber estado ante un primer conflicto en este mar de China del que les estamos hablando. Al final, el conflicto, bueno, los japoneses han dicho que no nos dimos cuenta y los chinos han dicho que no nos dimos cuenta. Pero la próxima vez ya a lo mejor sí me doy cuenta, ¿no? Pero que esto fue el pasado sábado, y este es el lenguaje
que tienen actualmente, especialmente los chinos con respecto a Japón, ¿no? Y el elefante en cacharrería que llega es este caballero, porque si esta foto fuera Hillary Clinton, probablemente yo ya estaría terminando, pero no, porque este señor es Donald Trump, que es, bueno, es increíble. Debo decirles que se le entiende muy bien. Los que estudiamos inglés, yo votaría a Donald Trump porque le entiendo bastante, o sea, y eso dice mucho a su favor, porque significa que se expresa bien y que es capaz de hacerse entender incluso por los que tenemos un nivel de inglés bajo, o sea, pero este caballero, que ya es el hombre del año para la revista Time, ha llegado y esto es lo primero que dijo, ¿no? Esto fue ya en la pre-campaña: el cambio climático es un cuento chino, ¿no? Por dicho, ahora por aquí, él es negacionista y el nuevo secretario de Energía que acaba de nombrar, ahora lo veremos, es un negacionista del cambio climático y cree profundamente en la capacidad de los hidrocarburos y de la gasolina, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos está frenando gran parte de la tecnología. Un grupo alemán vendió a otro chino, en concreto la tecnología, el Grand Chip Investment, y Estados Unidos, que tiene capacidad de vetar su tecnología cuando es transferida a terceros, pues lo vetó, nada menos que Alemania, ¿no? O sea que esto está ocurriendo ahora, ¿no? Y el 22 de septiembre de 2009, Estados Unidos impuso salvaguardias en contra de importaciones chinas de neumáticos. Esto fue el primer conflicto que tuvo. El presidente Obama había tomado posesión el 20 de enero del 2009 y el 22 de septiembre decide imponer sanciones, bueno, no, imponer aranceles a los neumáticos chinos. Los neumáticos chinos llegaban casi con un 60% de menos valor que los que tenían los neumáticos norteamericanos. Y imponen esto. Lo digo porque el presidente Trump, ustedes habrán escuchado que han dicho: los chinos van a pagar ahora aquí hasta por beber y le vamos a poner aranceles por todo. Bien, colocó esto y la guerra supuso esto. Es decir, que China impone aranceles antidumping contra el pollo importado de Estados Unidos. Los productores de pollo de Kentucky se cabrearon un poco. Llamaron al presidente y dijo: oye, ¿esto cómo es? O sea, aquí los neumáticos me importan una nariz, pero que yo no venda pollos a China, que es mi primer cliente, me cabrea un poco. Es decir, de repente el presidente Obama se dio cuenta de que aquí está todo interlazado, de que neumáticos y pollos son lo mismo, es decir, que aranceles a otros, y esta es la realidad. Y por esto fue por lo que yo hice el primer informe sobre China, porque esto fue muy sonado en su momento, etc. Y estuve hablando a mis compañeros de China desde entonces, un poco es cuando lo voy siguiendo, ¿no? Pero que esto es un poco en respuesta a la decisión del presidente Obama de restringir las importaciones chinas de neumáticos. Si ustedes tienen que cambiar neumáticos como tengo que cambiar yo su coche, los neumáticos chinos costarían cambiarlos los 4 unos 100 euros. Así que es 50 de lo que se ahorrarían cambiando neumáticos de su coche. Yo los cambiaría una vez al año, entonces posiblemente, no uno cada 3. Es así como son las cosas, ¿no? Bien, y ahora de repente este titular es dramático, ¿no? Es decir, esto es de ayer, es decir, la CIA concluye que Rusia intervino para que Donald Trump ganara las elecciones. ¿De qué manera? Pues haciendo un trabajo de pasar al equipo de Donald Trump los supuestos correos electrónicos que la señora secretaria de Estado, entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, había utilizado a través de su correo personal y no los correos de seguridad que tenía. Entonces, el hecho de haber movido secretos de Estado en un correo electrónico inseguro había puesto en problemas de seguridad a los Estados Unidos, y de esto se enteró el equipo de Donald Trump, como ustedes saben, en la campaña, que ha sido los caballos de batalla. Y ahora parece que ha sido la CIA que concluye que Rusia es quien le ayudó al señor Trump, ¿no? Si mi abuelo levantara la cabeza, es eso. Entonces, pues tenemos esto, ¿no? Un presidente para hacer a China grande otra vez. ¿Por qué? Porque lo primero que ha dicho el presidente Trump es que no va a firmar el acuerdo de libre comercio del Pacífico. Japón lo ha firmado corriendo y que lo considera una estupidez, y que a partir de ahora los productores que basen su producción en China, aunque el diseño sea en Estados Unidos, tendrán que pagar graves aranceles. Está, por ejemplo, pensando en Apple, ¿no? Por ejemplo, como fabricante de sus teléfonos y de sus ordenadores, etcétera, ¿no? Pero claro, fíjense en lo que ocurre. Este es el periódico de ayer, ¿no? Del 14 de diciembre, de antes de ayer, del miércoles, ¿no? Trump esta es la portada del País, deja la política exterior en manos de un amigo de Putin. Es decir, que fue nada menos condecorado por el presidente ruso y contrario a las sanciones por la invasión de Crimea. Esto es la realidad, que hay una alianza real entre Donald Trump y el presidente ruso precisamente para entrar a China.
y está atrayendo al presidente Putin hacia él para aislar a China. Por eso les hablaba de una nueva guerra fría. Probablemente tengamos a norteamericanos y rusos por un lado y chinos por otro, cada uno atrayéndose a sus amigos al lado. Ya saben ustedes que el presidente Trump ha dicho que la OTAN es muy cara y que hay que pagarla. Parece que quiere que incremente cada uno un 5% más. Es decir, que España tendría que asimilar no el 5, sino el 10% del valor de la OTAN, etcétera, ¿no? Es decir, que el planteamiento de Donald Trump es cobrar por todo lo que hace, ¿no? ¿Y hasta dónde va a ir eso? A mí me parece una bravuconada. Yo creo que todo esto que está haciendo Donald Trump en este momento lo hace porque todavía no es presidente. El día 20, cuando se sienta en ese sillón y cierra la puerta y empieza a ver lo que hay, a lo mejor acaba siendo un presidente normalito, como lo fue, salvando las distancias, Ronald Reagan, el actor, ¿no? Y gobernador en 1981, el gobernador de California, ¿no? Pero realmente habrá que ver hacia dónde va Trump. Pero realmente esta alianza con Rusia, desplazando el eje estratégico, dejando los Urales en descubierto, implica una posible nueva guerra fría, teniendo los mismos planteamientos de los que hemos tenido cuando hemos oído hablar de la Guerra Fría que terminó. Y aquí pues tenemos a el señor secretario de Estado de ExxonMobil, energía, pues aquí estamos hablando de que hay el grandísimo proyecto de gasoducto que uniría los Urales con la Argelia, es parte de este negocio, O sea, Urales, Argelia. Entonces todo lo que aquí se está planteando en realidad es una discusión de energía y el presidente Putin está también en manos de Gazprom, sobre todo, ¿no? Que es la empresa de energía rusa, ¿no? Aquí tienen ustedes el equipo de halcones que ha fichado, ¿no? El jefe de ExxonMobil, el secretario de Estado, el ministro de Exteriores, es un general de los marines para el Pentágono. A mí, personalmente, el que más respeto, miedo me da es Prout, es porque dice que el cambio climático está en manos de los negacionistas. Pero este señor, Prout, a mí yo le conocí, me mandó mi hermano que vive en Estados Unidos unas declaraciones suyas diciendo que a los niños en el colegio había que empezar a explicarles que Dios creó al hombre sobre la marcha. Que Dios creó al hombre sobre la marcha. Es decir, que negar la teoría de la evolución de Darwin. Según este señor, un buen día el hombre apareció y Dios lo creó, y que es lo que hay que enseñar a los niños y que es retrógrado enseñarles a Darwin, que es un tipo loco que, como todo el mundo sabe, se equivocó, y es este caballero que ahora es el secretario de Energía, ¿no? En fin, que, bueno, que un peso pesado de Wall Street sea secretario del Tesoro, pues me parece normal, o que un Navy SEAL, que es un ex-Navy SEAL, que son los tipos así mejor formados, pues ahí vale, ¿no? Pero bueno, que es de esta manera, ¿no? Allí pues tienen ustedes que lo primero que hace Donald Trump es llamar a la presidenta de Taiwán y al presidente filipino, que llamó hijo de puta al presidente Obama no hace mucho, y le dice, me alegro de veros bueno, ya nos veremos, ya cuando yo me siente, pues ya hablamos, pero que os quiero mucho, etcétera, ¿no? Claramente en una provocación al gigante chino, claramente, o sea, esto es una manera de tocarle las narices, etcétera, pero no lo hizo el 20 de enero. Si el 21 de enero hace esto, ya tendremos que preocuparnos. De momento lo hacemos, porque todavía no es presidente y está jugando a las casitas. Pero cuando el teléfono suene y realmente tenga que tomar decisiones, veremos quién es Donald Trump, ¿no? Que habrá que plantearlo de esta manera. Pero, en fin, esto es de estos días, lo han visto ustedes. También aquí, por ejemplo, pues realmente en el año 79, como les he dicho, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, por el acuerdo con los chinos, después de todo el tema del ping-pong y de las elecciones, etc. Y claramente ahora se plantea de esta manera. Es claramente una provocación a los chinos. ¿Hasta dónde? Pues bueno, realmente aquí el ministro de Exteriores chino dice que el principio de una China única is a rock only to rock in those feet. Es una roca tan fuerte que al que la levante le caerá en sus pies, viene a decir básicamente. O sea, dice, no vamos a negociar con eso. O sea, lo de Taiwán no me toque las narices, es lo que viene a decir. Evidentemente también por ese tono que tiene Donald Trump, ¿no? Y caerá sobre sus pies esa pesada roca si alguien quiere levantarla, ¿no? Esto es como se ve. Entonces, de repente, bueno, pues los chinos siguen trabajando en el sur de China, están diciendo pues el equipamiento militar, que ya lo están poniendo, y están reconociendo que están creando bases militares artificiales en todo el mar de China. Esta es la situación, porque aquí vemos que al romper
al decir que no va a firmar, el presidente Obama estaba de acuerdo, que no va a firmar el acuerdo transpacífico, pues deja a Pekín prácticamente como el dueño y señor de la capacidad económica del tema, porque el resto de países lo ha firmado, incluido Japón. Y habrá que ver qué hace Pekín con todo esto, ¿no? Porque claro, China respetará las reglas del juego con él de presidente. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que va a poner aranceles? Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esos aranceles. Vamos a ver qué pasa con la industria norteamericana que basa su capacidad de producción directa o indirectamente en China. Vamos a ver qué pasa con la producción de hidrocarburos. Vamos a ver qué pasa con la exportación de tecnología. Es decir, que esto es un melón sin calar, que hacia dónde va. ¿Qué ocurre si hay una provocación? Si un día es hundido, aunque sea una barquita pequeña de los Estados Unidos en el mar de China por un accidente, ¿qué respuesta tendrá la Marina de los Estados Unidos? ¿Qué torpedo saldrá y dirá, uy, se me escapó? Es decir, esto es lo que puede ocurrir, pero esperemos que no ocurra, porque bueno, no ocurrió. Pero vamos, Donald Trump, en campaña electoral, dijo que iniciaría una guerra comercial contra el país. Es decir, por ejemplo, prohibir el iPhone y los coches estadounidenses que se produzcan en China. Bueno, muy bien, a ver qué hace Apple como fabricante, que solucione bien. Lo mismo vienen aquí a Sevilla a comprarlo, a montarlo, y montan en Sanlúcar la mayor una factoría de Apple y estamos todos contentos, yo qué sé, ¿no? Que esto hay que verlo de esta manera, ¿no? Pero claro, tú tienes aquí que Donald Trump manifiesta desinterés por la marcha del planeta y por la gobernanza multilateral. La gobernanza multilateral son los acuerdos, ¿no? Las políticas ultraproteccionistas y la negación del cambio climático. Es este caballero, Donald Trump, con un resumen muy resumido, muy de titular, de lo que ha dicho durante su proceso. Insisto, este señor todavía no es el presidente de los Estados Unidos. El día 20, cuando se siente y cierre la puerta y se quede solo y tal, entonces veremos qué decisiones toma, aparte del trabajo que haga su equipo de comunicación, que dirá que es un monstruo, pero probablemente digamos que se le bajarán bastante los humos, estoy convencido, ¿no? Y, sin embargo, el primer ministro chino tiene planes de inversión en Austria, en Europa y en África, bajo el nombre de Nueva Ruta de la Seda, que se llama así, la Nueva Ruta de la Seda, de las avance imperiales que tuvo, se llama así actualmente la Nueva Ruta de la Seda, construcción de instituciones globales a partir de su visión asiática del mundo, y no de la visión de Estados Unidos y de las antiguas potencias europeas, hoy como Francia, Italia e Inglaterra. Francia tiene elecciones esta primavera, con muchas posibilidades de que la ultraderecha gane, y por lo tanto volvamos a las políticas populistas que ya han vencido en Estados Unidos. La situación de Italia con la pérdida del referéndum es la que es, que ustedes saben. El Brexit ha debilitado a Inglaterra, es decir, que tenemos un proceso que es realmente preocupante con respecto a la estructura europea, ¿no? Es así como lo hay que ver, y sobre todo aquí es lo que hay que ver, ¿no? Cuando el presidente Xi Jinping, insisto que es presidente de 2013, cuando se presentó por primera vez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y tomó la palabra, dijo, de momento aporto 8.000 efectivos a la Fuerza Permanente de Paz. El otro día España está votando el envío de 300 guardias civiles y cuesta mucho trabajo enviarlos como Fuerza de Paz de la ONU. Estamos hablando de 8.000 efectivos, 1.000 millones de dólares para un nuevo fondo de desarrollo de la ONU y 2.000 millones para ayudar a los países más pobres a cumplir las metas del milenio. Así llegó el primer ministro a decir, bueno, estos son mis poderes, ¿no? Realmente, y hay ahora mismo 8.000 efectivos chinos, realmente lo cumplió, que están trabajando en las fuerzas de paz, ¿no? Esto es lo que hay que ver. Sin embargo, bueno, pues tenemos a esta diplomacia del teléfono de Trump, que hay un antecedente ya con el presidente Nixon, que es el único presidente que no terminó su carrera, como ustedes saben, fue por el caso Watergate, y no hay ningún aeropuerto ni ninguna institución que lleve su nombre. Sí, el aeropuerto de Washington se llama Ronald Reagan. Pues la teoría del loco de la Guerra Fría, que entre Nixon y Kissinger, de verdad, que a mí me recuerda mucho a la teoría, con perdón, del señor Lopera, que es el expresidente del Betis, cuando decía, yo no quiero decir nada, pero como esto para qué sirve, voy a tener que llamar a mi gente. Esto lo dice así, me llamaban a los periodistas y decía, yo no te quiero decir nada, pero como esto no vaya así, vamos a tener un problema tú y yo. Haz algo, ¿no? Claro, te estaba mandando un mensaje muy negativo. Entonces, esto es la teoría del loco de la Guerra Fría, es decir, que la gente va a empezar a decir desde el Estado, yo no sé qué va a hacer esta noche el presidente como no firmes esto, tío. Vamos a hacer algo, tenemos que ponerlo en marcha, en fin. Esto ya funcionó, le fue bastante bien a Nixon y sobre todo a Kissinger, que es un genio. Creo que Kissinger es uno de los personas más inteligentes que ha existido en política exterior, ¿no? Merecería la pena estudiarlo algún día. El caso es que estos son los titulares que publica la prensa europea. Una guerra entre Estados Unidos y China es inminente e inevitable. Es cierto que cuando tú analizas y lees esta información, este es un medio español, te dice la fuente, y como somos
buscamos la fuente, y la fuente no decía eso. La fuente, que es esta, el referente decía, es inevitable el conflicto. Término de pregunta, así que el periodista ya se sabe. Y siempre no se puede uno opinar de ello. Y entonces, pues lo plantea de esta manera, ¿no? Pero esta es la pregunta. ¿El conflicto con China es inevitable o no? Esta es la cuestión que tenemos que poner encima de la mesa y que lo ve. Desde luego, Al Jazeera, en inglés, dice que sí. Sus analistas dicen que probablemente the big war será en el mar de China. Es cierto que por el número de efectivos militares de todos los países, por la situación geoestratégica que tiene, por las materias primas que alcanza y por la tensión que se está generando Taiwán, Japón, China y sobre todo el señor Trump, pues tiene todas las... Porque no dejemos de pensar que el conflicto de Siria es un conflicto local, al fin y al cabo, un conflicto perfectamente controlado y que, bueno, terminará o no algún día, pero es un conflicto controlado. Pero el conflicto del mar de China acabará afectando a todo porque afectará a las rutas de comunicación, a la ruta de transporte, supondrá encarecimiento, bueno, puede ser muy terrible. Algo que está aparentemente muy lejos, que no estaba en el mapa, como han visto ustedes al principio, cuando estudiábamos, ahora estará completamente en el mapa si se acaba de producir el conflicto. Y aquí me interesa traerles a este caballero, porque creo que el Vaticano, en fin, por eso lleva la mayor multinacional de la historia y la más antigua, sigue manteniéndose. Les recuerdo que en 1979 nombraron a un polaco, al Papa Wojtyła, le nombraron Papa y al final cayó el muro y todo ocurrió, es decir, que el Vaticano fue el primero que se dio cuenta. Pues el Papa actual, el Papa Francisco, está deseando ir a China. Ya ha ido a Corea. Cuando sobrevoló el espacio aéreo chino, mandó un mensaje, fue muy recibido y hay mucho interés en si va a producirse la visita del Papa a China. No solo por recuerdan ustedes, Papa Wojtyła, que fue a Cuba, por ejemplo, ¿no? Hace tiempo y también supuso un sistema de apertura, pero realmente el Vaticano está muy interesado porque hay solo 80 millones de católicos en China, o sea que, en fin, que ya hay que tener en cuenta y que están demandando asistencia y que además está presionando al gobierno chino para que tenga mayor libertad, mayor capacidad de construir iglesias, etc. Pero sobre todo, la presencia del Papa en China supondría un elemento de equilibrio y de, apertura sí, sobre todo de equilibrio es la palabra, ¿no? Y le tienen ustedes con todos sus obispos, muy bien vestidos, planteando esto es en su presencia en Corea, que saludó a China desde el espacio aéreo. Esto es del 14 de agosto de 2014, cuando estuvo. Y sigue habiendo conversaciones y si se llegara a producir la visita del Papa a China sería un gran acontecimiento y podría ser un elemento de moderación. Ya veremos. Y si no se produce también puede ser una muestra de que las cosas se están encorando, ¿no? Realmente es así. Y también les hablo de España. La siguiente foto es más interesante. Esta foto tiene 2 años en la cumbre hispano-china, la única que ha habido. Tienen a los 2 presidentes. Aquí hubo acuerdos comerciales importantes, pero me interesa que vean esta foto siguiente, que es de hace menos de un mes, cuando el presidente chino regresaba de Perú, como han visto ustedes de la cumbre, pues paró en el aeropuerto de Gran Canaria a repostar y a dormir, etc. Y aquí tienen la delegación china y aquí tienen la delegación española. Sí, fue la vicepresidenta a saludarlo, decir, bueno, que nada, me alegro de verte bueno, etc. ¿no? Y sin embargo, porque lo he preguntado, los chinos estaban preparados para tener un rato de conversación mientras los repuestos, los aviones necesitan un rato para repostar, para revirar, un viaje muy largo, y de hecho se había preparado la reunión para que aquí estuvieran pues, la delegación española, hubiera planteado, de hecho el rey estaba invitado, o sea, se podía haber convertido este encuentro desde hace menos de un mes en algo. Sin embargo, pues es cierto que fue de madrugada, a las 4 de la mañana, porque los aviones ya se saben, pero bueno, aquí se produjo, pero realmente es una foto muy simbólica también de la atención de toda España insisto, este señor manda más que el presidente de los Estados Unidos, quédense con la copla. Este señor tiene más capacidad ahora mismo militar, económica y de movilización que el presidente de los Estados Unidos. Y por lo tanto, si viene a mi país este señor, yo procuro sacarle lo más que pueda. Es una cuestión de supervivencia. Pero en fin, fue la vicepresidenta, le atendió, se hizo la foto y se fue a dormir. Este es un poquito el tema. Bueno, inversiones españolas, inversiones chinas en España. Este caballero, don Florentino Pérez, que
en sus ratos libres preside el Real Madrid, como ustedes saben, pues sobre todo tiene muchas empresas, ha vendido Urbaser por 1.400 millones. Urbaser es la empresa que recoge la basura de las principales capitales, por ejemplo, de Málaga. Ahora ya es una empresa de capital chino, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, las inversiones en equipos de fútbol de los chinos. Aquí tienen los 52 millones, que es el 20% del Atlético de Madrid, el Español de Barcelona, que está por aquí, que es entero, 60 millones, y aquí pues el más importante es el Milán y el Inter de Milán, o sea que tanto el Milán como el Inter de Milán son ya chinos en su mayoría como equipo de fútbol.